Ciudadanos de Israel, estimados, estamos en el sexto día de la operación con Tel Aviv. Entramos en esta operación para eliminar dos amenazas existenciales contra el Estado de Israel: los drones y los misiles balísticos. Estamos avanzando paso a paso en la eliminación de estas amenazas. Controlamos los cielos de Teherán. Estamos golpeando con una fuerza tremenda al régimen de los ayatolás. Estamos atacando el programa nuclear, los misiles, los cuarteles de mando y los símbolos del poder. Y debo decirles, cuando hablo con los líderes del mundo, hay una gran admiración por nuestra determinación, por los logros de nuestras fuerzas. Y también hay una gran admiración por ustedes, ciudadanos de Israel, por su espíritu fuerte, por su capacidad de resistencia. Quiero decirlo, estamos soportando muchísimo, pero vemos que el frente interno es firme, el pueblo es firme, y el Estado de Israel está más fuerte que nunca. He instruido a los ministerios del gobierno a brindar asistencia a todos los afectados. Paralelamente, continúa la intensa lucha en la Franja de Gaza. Estamos comprometidos a continuar hasta lograr las dos misiones: eliminar a Hamás y traer de regreso a todos nuestros secuestrados, vivos o muertos por igual. No cederemos en eso. Lamentablemente, también en los últimos días han caído guerreros heroicos. Participo del dolor de sus familias. Les enviamos condolencias en nombre del gobierno y de todo el pueblo. Los abrazamos. Continuaremos hasta traer a todos de regreso y hasta que Hamás sea eliminado por completo. Deseo agradecer al presidente Trump, un gran amigo del Estado de Israel. Le agradezco por haberse puesto de nuestro lado. Le agradezco por el apoyo de Estados Unidos, que nos ayuda en la defensa de los cielos de Israel. Estamos en contacto continuo, incluida una conversación muy cálida que tuvimos anoche. Quiero agradecer al presidente Trump por su respaldo. Ciudadanos de Israel, juntos lucharemos, con la ayuda de Dios, juntos venceremos. La sinceridad estuvo presente en todo momento. Ayer enviamos a alguien a un lugar que consideramos estratégico para nuestro país y para todos nosotros. Uno puede tener un solo pequeño rol, pero tú lo estás cumpliendo y nosotros te respaldaremos en las grandes tareas. Esa es nuestra fortaleza, la unidad. Hubo 2 intervenciones adicionales que, gracias a Dios, no causaron daños. Estuviste herido, estuviste enfermo y aún así hiciste tu parte aquí. Es increíble. En las áreas superiores del hospital estamos manejando los reportes sobre el número de pacientes hospitalizados. Las autoridades locales también están haciendo un trabajo fuerte en la retaguardia para que ustedes puedan concentrarse en lo necesario en la primera línea. Estoy aquí en el Hospital Soroka, en Beersheba, junto con el ministro de Salud, con el viceministro Almog Cohen, un hombre del sur. Y no es la primera vez que estoy con el director del Hospital Soroka. Aquí vemos la diferencia. Nosotros atacamos con precisión objetivos militares, objetivos de comandantes, objetivos de infraestructura militar. Ellos, en cambio, atacan hospitales donde las personas ni siquiera pueden levantarse ni huir. Aquí, no lejos de este lugar, hay una sala de niños y bebés. Esa es toda la diferencia entre una democracia que actúa según la ley para salvarse de estos asesinos. Y esos mismos asesinos, cuyo objetivo es aniquilarnos, aniquilar a cada uno de nosotros, uno por uno, hasta el último. Creo que eso lo dice todo. Cuando la verdad se sostiene bajo fuego. En tiempos de guerra, no solo vuelan misiles, también vuelan las mentiras, los prejuicios, el odio disfrazado de justicia y los juicios morales que, desde la comodidad de un teclado, se lanzan sin consecuencias ni conciencia. Esta semana, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigió a su pueblo desde 2 frentes. Uno, el estratégico, desde el centro del mando militar, y otro, el humano, desde el Hospital Soroka en Beersheba, donde recordó que mientras Israel lucha por vivir, sus enemigos luchan por matar. Muchos reaccionaron con furia, sarcasmo o cinismo a sus palabras. Algunos preguntan, ¿cómo puede Netanyahu decir que Israel está soportando tanto si los que mueren están en Gaza? La respuesta no es una excusa, es una realidad compleja.
Israel soporta no solo misiles, sino la distorsión global que lo acusa por defenderse. Soporta la presión internacional, la desinformación y el dolor de sus soldados caídos, de sus civiles secuestrados y de las familias que cada día corren a refugios mientras Irán y sus proxies promueven el odio desde múltiples frentes. ¿Quién soporta más? No es una competencia de sufrimientos, pero hay una diferencia moral que no puede ignorarse. Israel no busca matar civiles. Israel no comienza las guerras. Israel no celebra la muerte del enemigo. En palabras de Netanyahu, nosotros atacamos con precisión objetivos militares, objetivos de comandantes, infraestructura terrorista. Ellos, en cambio, atacan hospitales. Y no es una metáfora. Mientras Israel usa misiles para proteger a su pueblo, Hamás y la Yihad Islámica usan a su pueblo para proteger misiles. Los esconden en escuelas, en mezquitas y sí, también en hospitales. No es una acusación infundada. Ha sido documentado, incluso por agencias internacionales, que el sistema de túneles de Hamás corre bajo los pies de los niños en Gaza, no por accidente, sino por cálculo. ¿Cómo puede decir Netanyahu que Irán ataca a hospitales si Israel ha destruido hospitales en Gaza? Pregúntese usted, ¿qué hospital en su país funcionaría si alguien construyera un búnker terrorista debajo? Israel no bombardea hospitales por odio. Lo hace, cuando lo hace, tras evacuar civiles. Advertir con panfletos, llamadas, mensajes y drones. Y no solo si el lugar ha sido militarizado por el enemigo. ¿Eso lo justifica todo? No. Nada justifica la muerte de inocentes. Y no hay nadie más consciente de eso que Israel mismo. Por eso, a pesar de su poderío militar, Israel lucha con la carga de la ética, con el peso de no convertirse en lo que combate. En cambio, el régimen de Irán no carga con esa conciencia. Ataca a su paso, financia el terrorismo desde Líbano hasta Yemen y ha convertido al pueblo palestino en escudo humano de su ambición genocida. Sí, genocida. Porque cuando un régimen llama a borrar del mapa a otro país, cuando educa a generaciones a odiar y no a construir, eso no es una causa política, es una maquinaria de odio. Algunos se preguntan, ¿cómo puede hablar Netanyahu del dolor y la unidad si su gobierno es acusado de tantas cosas? La política interna de Israel no es perfecta, pero a diferencia de sus enemigos, Israel es una democracia. Los ciudadanos pueden protestar, pueden votar, pueden criticar. En Gaza, quien se opone a Hamás es ejecutado sin juicio. En Irán, las mujeres que luchan por libertad pierden la vida o son encarceladas por mostrar su cabello. En Israel, los hospitales reciben tanto a soldados como a ciudadanos árabes. En Gaza, los hospitales son trampas mortales impuestas por sus propios líderes. Así que no es hipocresía hablar del sufrimiento de Israel, es parte de la historia. Y sí, también se debe hablar del sufrimiento de los civiles de Gaza, porque son víctimas de Hamás, víctimas de una dirigencia que no construyó refugios, sino túneles de guerra, víctimas de quienes robaron millones en ayuda humanitaria para fabricar muerte en lugar de vida. Netanyahu, en su discurso, también habló de Trump. Algunos se burlarán, otros lo odiarán, pero no es una declaración política, es una constatación de hechos. Cuando Israel está solo, sufre. Cuando Israel tiene aliados, sobrevive. Y sobrevivir no es un crimen, es un derecho. Es el mismo que usted tiene, es el mismo que todo pueblo tiene, excepto cuando se trata de Israel. Al menos según los que exigen de Israel lo que no exigen de ningún otro país. Hoy, más que nunca, Israel lucha por su vida. Y aunque eso no justifique todo lo que ocurre, sí exige una reflexión más profunda, más justa, más humana. No se trata de elegir entre el dolor de Gaza o el de Israel.
Se trata de elegir entre quienes defienden la vida, incluso en medio del fuego, y quienes usan la muerte como arma política. En palabras del mismo Netanyahu, juntos lucharemos, con la ayuda de Dios, juntos venceremos.